Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Este es un programa más de Periodismo Independiente. Hoy domingo 15 de enero de 2017. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, a través de Twitter @tere_mi_delega, a través de Facebook mi delegación vida metropolitana @gmail.com y a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues les saluda Teresa Salazar y bueno, vamos a comenzar este programa llenos de energía y de buen ánimo este domingo. Y bueno, pues hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir, pero antes vamos a saludar y a darles un abrazo y un saludo a todas aquellas personas que lleven el nombre de Mauro. Hoy celebramos a San Mauro Abad en Glenfield, Santa Raquel, esposo de Jacob, que era una de las hijas más bellas de Labán, y San Ableberto, San Arnoldo, Arsenio, Bonito, San Bonito, imagínense, hola San Bonito, y San Francisco Fernández, San Ita, San Juan Calivita, San Malardo, San Probo, San Secundina, Tarcisia, Beato Ángel Eremita, Beato Jacobo Limosnero, Beato Luis Bariara, Beato Nicolás Gross, Beato Pedro de Castainau y Beato Romedio. Todos aquellos que llevan estos nombres reciban un fuerte abrazo por parte de la gente y de nuestro equipo de periodismo independiente. También aquellos que cumplen años y que nos siguen día a día. Muchas gracias por hacernos partícipes de su vida y dejarnos entrar a su hogar. Y vamos a estar aquí pues con ustedes, informándoles a lo largo de una hora aproximadamente, una hora con todo el poder de la frecuencia online. Y bueno, pues vamos a escuchar estas mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los cantantes y artistas, se las cantamos aquí. Marc, esta noche está aquí Marc Anthony, que está cumpliendo años. Y la más guapa de todas las puertorriqueñas. Te deseo salud, éxito, alegría, fortaleza, energía y todas esas cosas bellas que se le desean a la gente bonita y talentosa como tú. Felicidades. Bloque informativo. Periodismo independiente. Y de nuestro bloque informativo, Reforma nos dice: gastarán Judicatura 4 millones de pesos en obras. El CJF adjudicó 16 contratos para obras por casi 4,000 millones, monto 4 veces mayor a lo que INE pagaría por sede que fue cancelada. Brilla gabinete de Donald Trump por riqueza.
Con fortuna conjunta de 4.500 millones de pesos, el gabinete Donald Trump será el más rico en la historia moderna de Estados Unidos y 60% más millonario que el de Obama. Y el paso de Donald Trump en cine y televisión, y pues bueno, aquí lo tenemos, dice: necesito un cuerpo, mi pobre angelito 2 y El príncipe del rap son algunas producciones en las que actuó el próximo presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal es yo no lo recuerdo, qué tal es como actor. Necesito un cuerpo, mi pobre angelito 2 y El príncipe del rap. Y bueno, pues si querían subir el rating de estas películas, pues ya lo está empezando a lograr Donald Trump. Pues esperemos que lleve la ficción a la realidad y que realmente se desempeñe como un excelente presidente. Y Megasat, cercano de Duarte, el SAT investiga empresas de papel creada por la familia Mansur, cercana al exgobernador prófugo de Veracruz, para comprar bienes en Estados Unidos, y cría SSP 80 caballos cada año. La policía capitalina tiene en Iztapalapa caballerizas en las que cada año nacen y se crían en promedio 80 equinos de la raza azteca. Es mejor ser aliados de Donald Trump, lo dicen. Dice: no nos ha caído el 20. Y tiene Trump gabinete de oro. Impulsor de la moda nacional, Juan Chitorre, director de Compra Moda Nacional, habla sobre su experiencia en esta plataforma de venta en línea. Y asigna a la Cámara de Obras por 40 millones de pesos. En gasto de última hora, Cámara Baja omitió hacer licitaciones y asignó de forma directa obras, adquisiciones y servicios por 40 millones. E invaden ahora la vía pública. Después de 6 meses de ser desalojados, un grupo de personas plantó campamentos frente a 2 predios en la colonia Peñón del. Mitigan funcionarios gasolinazo con vale. Dependencias otorgaron monederos o vales electrónicos a sus funcionarios para abastecer de gasolinas tanques a los parques vehiculares. Y perdón, pero a los independientes, ¿quién les otorga vales? Ahí serían los subsidios. Ahí deberían de ayudar a la gente. Dice: acusan tortura contra el Gil. Un libro de experto español, Carlos Beristain, revela que Gilardo López, acusado de ordenar la desaparición de 43 normalistas, fue torturado. Y matan a activista de Morena en Oaxaca. El exedil y activista de Morena, Filogonio López, fue asesinado en San Andrés Huaspaltepec, Oaxaca, confirmó Flavio Sosa, líder de la APO. Y bueno, dice: gastará Ejército 19 millones de pesos en telefonía. La Sedena gastará casi 19 millones para contratar telefonía satelital, pues aún no puede aprovechar el Morelos 3 en órbita desde 2015. Y sale reprobado Seguro Popular de Hidalgo. Las consultas del Seguro Popular en Hidalgo son más caras y poco efectivas, reveló un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública. Dice: los hombres de Dios conoce a los miembros de la Iglesia Católica que han sido interpretados por actores considerados atractivos como Alfonso Herrera. Y dice: quedan cubanos varados en México. Cientos de cubanos que buscaron llegar a Estados Unidos están varados en la frontera sur de México debido a cambios en la política migratoria de ese país. Y coinciden cumpleaños de papá, mamá e hijo. Un padre, una madre y un hijo nacieron el mismo día, un 18 de diciembre. Dice: la posibilidad de que esto suceda, según expertos, es 1 en 133,000. Imagínense. Inauguran parque, luego lo desmontan. Dice: Coyoacán intentó desmontar juegos para instalar ejercitadores en Parque Dos Conejos, rehabilitado hace 3 años, pero los colonos lo impidieron. Y dice: La Habana para lectores, la capital cubana, sería impensable si son
si los escritores que han vivido en ella, dice, con 5 lugares para recordarlo. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Reforma el día de hoy. La prensa hoy nos dice: policía herido de balazo en la cabeza. De la nada, los ocupantes le metieron un par de plomazos, dice. Y ahorcada, mujer golpeada y estrangulada. Y bestial, detienen a una mujer que quemaba las manos con comal a 2 niños de 3 y 4 años. Imagínense nada más. Y bueno, pues ahora se le está empezando a voltear la tortilla a Ana Gabriela Guevara, dicen. Acusa que Ana Guevara golpeó primero. Y aquí, independientemente de quién golpeó, el hombre no tendría por qué haber actuado así. Y en todo caso tendría que haber llamado a la policía para denunciar que un supuesto hombre lo estaba golpeando. No agarrar a golpes a una persona, dice. Malogrado sujeto perdió la vida de balazo en la nuca y se resistió al atraco en unidad del transporte público sobre la carretera Chalco-Tláhuac. 2 hombres y una mujer cínicamente desplumaron al resto de los pasajeros, aún después de haber acribillado al joven, quien solo les entregó su vida. Tocan 2 menores de edad que paseaban, dice. Y celebridades, no, pero artistas, dicen. Dice, artistas country iban a asistir a la investidura de Donald Trump. Y cancela Jennifer Holiday participación en investidura de Trump tras las críticas. Y mujeres marchan contra Donald Trump después de que asuma la presidencia. Y un honor haber sido presidente de Estados Unidos, lo dice Barack Obama. Y espía que investigó trama rusa de Trump teme ser asesinado. Y avestruz fugitiva provoca caos en Tamaulipas. Cuerpos de emergencia lograron detener al ave y evitar pues un accidente. Dice, no la pudieron librar, dice, y cae traficante de combustible. También reciben plomazos tras oponerse a un asalto. El FAMSON de la NBA invade el bosque de Chapultepec. El jitomate es el producto agrícola que más exporta 200 millones de dólares. Es lo que aporta a la derrama económica, dicen. Y por irregularidades clausuran bar en la colonia Juárez. Y lo vamos a defender, dice, a México con mucha dignidad, porque los mexicanos y las mexicanas tenemos dignidad y sabemos que vivimos en un gran país, lo dice Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Bueno, pues esto es lo que nos dice Red de Faros de la SSC de la Ciudad de México, convoca al público para que se sume a sus diversas actividades. Y camión volcado con 25 toneladas de cerveza en La Raza y Montes Azules cumplen 39 años de ser área protegida. Fingían ser pasajeros comunes, pues para después asaltar. Los detenidos presuntamente robaron un moto taxi en Nesa. SpaceX lanza con éxito un cohete Falcon 9. Y bueno, es lo que nos dice la prensa. El Universal el día de hoy nos dice: levantan a Cecilio orden de restricción. Su representante legal, Víctor Agüero, afirma que llegó a resolución favorable para las Águilas y heredan 4 gobiernos, violencia e inseguridad, agresiones contra las mujeres, secuestro, pandillerismo y robo en las calles son solo algunos de los problemas de las 4 entidades. Y Tamaulipas aterrada por balaceras, Duarte y policía ineficaz, un peso sobre los veracruzanos, pobreza y desconfianza social en Oaxaca. Y las pandillas también acosan a Sonora, así como la violencia.
Dice el engrudo de Anaya, el dirigente nacional panista quiere imponer al compadre de Felipe Calderón al gobierno de Coahuila. Y docena internacional, México frente a los halcones de Trump. Expertos consideran que el gobierno mexicano debe acercarse ya al nuevo gabinete de seguridad. Y se calienta interna del PRD, dice Javier Salinas será el primero en inscribirse y periodistas promueven a Juan Cepeda para Estado de México. México y Estados Unidos las puertas que hay que tocar, dicen. Y en política doméstica, creyentes conservadores. Y no nos vamos, dice, gritan migrantes a Donald Trump. Precandidata a la comadre de los Moreira, la periodista Maitelman Guajardo va por el gobierno de Coahuila. Dice 2 veces Jorge Cuesta, el heroísmo de Jorge Cuesta tiene su raíz en su talante crítico. Política de una sola China es innegociable, dice Pekín a Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores chino Lu Kang respondió al presidente electo de Estados Unidos ante su intención de modificar la relación bilateral y reconocer a Taiwán. Gallos inflables de Trump invaden China para celebrar el Año Nuevo. La empresa Tiffany Inflatables, dice, comenzó a vender los inflables para celebrar el comienzo de Año de Gallo, después de que una enorme escultura de diseño similar se volvió viral en redes sociales. Y Adrián Uribe estrena reloj, lo presume en el mismo lugar donde le fue robado el anterior. Como bueno, Pauls Ignacio Zaragoza y sus alrededores, la ciudad en el tiempo. Un aprendiz entre peritos, dice Tom Brady, Bill Roethlisberger y Russell Wilson tuvieron que esperar a su segundo año como profesionales para levantar el trofeo, lo dice Vince Lombardi. Y Patriots está a un paso de otro Super Bowl. Ryan guía a Falcons a la final de la conferencia nacional y presenta Raiders formal solicitud de mudanza. Y Bebé Alada permanece en el DIF. Supuestos familiares de la menor. Y la jornada nos dice Trump no respetará la unidad territorial de China. Admite el alto grado de sensibilidad del tema de Taiwán, pide la nación asiática a Estados Unidos y es inaceptable la amenaza del magnate de reconocer independencia de la isla, advierte. Considera el presidente electo anular castigo a Rusia por ciberataque. Se ha detectado una amenaza. Considera el presidente electo anular castigo a Rusia por ciberataque y reunirse con Putin. Y ve al límite para contener alza de precios, lo dice con Canaco. La zona rosa perdió glamour pero se resiste a sucumbir. Y bloquean PRI y PAN derecho a ingreso básico en la Ciudad de México y Mazatlán y Tepic sin fondos para nómina y aguinaldos. Y Milenio nos dice el día de hoy, Trump pacta 1,5 millones de nuevos empleos. Según informes de las bolsas de valores de México y Nueva York, multinacionales como Alibaba, Amazon, Ford, IBM, Fiat, Chrysler y Dow Chemical han acordado invertir en Estados Unidos. El circo Wrigley's World cerrará para siempre. El espectáculo, que comenzó hace 146 años, cerrará debido a la poca asistencia, costos elevados de operación y cambios en los gustos del público, explicó el propietario del circo. Y Vicente Case, 18 años de pelear y pedalear a calles mexicanas, dice. Las primeras iniciativas se recibieron con burlas y los paseos nocturnos comenzaron solo 2 asistentes. Actualmente ya se cuenta con leyes
e infraestructura y ayudan a deportarlos a volver a sus estados. Hasta noviembre sumaban 204.400.000 mexicanos que regresaron después de residir de Estados Unidos. Y Peña no traicionó con el gasolinazo, nos dice Jesús Zambrano. Sin temor a López Obrador, el trabagalas se afirma que el PRI no llega a 2018 y ya se alistan para arrebatarle su bastión en el Estado de México este año. Y la fiscal de Hierro llega a pantalla a combatir a las narcoseries. Raúl Méndez y Carlos Ferro protagonizan la serie que aborda la violencia, la corrupción y el narcotráfico desde el ángulo de las autoridades. La Ciudad de México diseña ruta para no contaminar. La capital mexicana trabaja en el diseño de su propio plan para eliminar de la circulación a todos los autos que funcionan con diésel a más tardar en 2025. Peritos argentinos al rastreo de desaparecidos en Coahuila. Se trata de intercambiar datos, precisar perfiles genéticos y compartir protocolos forenses. Peña nos traicionó con el gasolinazo, dice Jesús Zambrano. Sin temor a López Obrador, el tragabalas afirma que el PRI no llega a 2018. Dice, ya se alistan para arrebatarle su bastión en el Estado de México. Altepec, Filogenio López Quirós fue asesinado por desconocidos cuando trabajaba en el campo, y Johnny Depp se divorcia de Amber Heard. Y motín en cárcel de Brasil deja 3 decapitados. El motín en la prisión de Alcatraz ocurrió luego de que los presos de uno de los pabellones invadió el pabellón donde no estaban internados y los miembros de un grupo criminal rival. Dice, pues, se ha detectado una... los mataron. Y tiempo de cosecha. Eduardo siembra mota para uso personal y asegura que de esa manera no es responsable del crimen en la cocaína. Y bueno, pues, conflicto al interior del PAN en Coahuila. El Senado con licencia Luis Fernando Salazar lanzó una enérgica protesta y pidió un replanteamiento del proceso de selección del candidato a gobernador. Patriotas consuman pase a final de Americana. Nueva Inglaterra doblegó a los Tejanos de Houston por un marcador de 34-16. Y el Sol de México nos dice, urge estrategia conjunta de los poderes de la Unión frente a Trump, convocar a los 3 poderes de la Unión a fin de diseñar estrategia. Y crisis del PAN en Coahuila, se divide en los grupos. Acuerdo nacional para reducir prerrogativas a partidos, propone el MC. Urge consolidar el nuevo sistema de justicia penal, afirman Morera y Wallace. Y por fin el 911 será nacional a partir de mañana, y desconfían aliados por relación Trump-Putin, y Encina se deslinda de encuestas del PRD por elecciones en Estado de México. El mundo offshore, a cierta distancia de la costa existe un mundo del que poco sabemos, y la Ciénega, un oasis en el desierto, y restaurar murales de Orozco en el Parainfo de la UDG, y joven zacatecana imprime fotografías en hojas de plantas, y San Pancho, el encanto de la Riviera Nayarit. Denuncia la Concanaco una cacería de brujas en comercios para extorsionarlos, y México captará inversión extranjera directa por $25,000 millones en 2017. 36 empresas maquiladoras de exportación cerraron sus puertas en 2016, lo dice INEGI. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos construirá un automóvil. Los mexicanos tienen entre sus destinos favoritos para vacacionar Madrid y Monterrey, y atienden al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 2,000 pasajeros cada hora eficientemente. La exportación de jitomate crece en México, incrementó más de $200 millones. Excelsior nos dice, furia migrante contra Trump. Miles de personas salieron ayer a las calles de más de 50 ciudades para mostrar su indignación ante la retórica xenófoba y las políticas migratorias del presidente electo.
Y la Dalia Negra, un caso sin resolver. Netflix, fórmula mágica, dice, y Carlos Pellicer, mañana se cumplen 120 años del natalicio del poeta. Y Chivas arruina su victoria, Monterrey los alcanza, y suben pasajes y alimentos en 17 estados, viajes foráneos incluidos. Productos de la canasta básica como tortilla, huevo, carne y pan tuvieron ajustes en sus precios con el pretexto del aumento en el costo de las gasolinas. Y Sener, no hay gasolina para 3 días. Kilo de tortilla a 18 pesos y bolillo en 2.20 prevén en Morelos por gasolinazo. También Sener, solo hay gasolina para 3 días. Creció demanda en 13 años y suben precios de alimentos en esa por gasolinazo. Y bueno, pues con respecto a esto que nos dice Sener, dice, se importa 53% de los requerimientos y Pemex no tiene dónde guardarla. México pasó del 8º al 4º lugar como consumidor, lo dice Joaquín Codwell. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, advirtió que México atraviesa por una crisis de capacidad de almacenamiento de gasolinas, ya que inventarios solamente hay combustible para 2 días o máximo 3. Además, se ha rezagado en la producción de gasolinas y en la actualidad importa hasta 53% de los combustibles. Dijo que el mercado ha ido creciendo de manera sostenida, pero la infraestructura de Pemex no se ha ampliado en los últimos 13 años. El país incrementó aceleradamente el consumo y pasó del 8º al 4º lugar como consumidor global de gasolinas. El sistema de almacenamiento y reparto de Pemex es insuficiente y se ha ocurrido a los autotanques, que son 14 veces más caros que los ductos, lo que implica pérdidas. Dice, solo para 2 o 3 días, dice, el inventario de gasolina. El país atraviesa una situación adversa de seguridad energética en su capacidad de almacenamiento de gasolinas, ya que inventarios únicamente se cuenta con combustible para 2 días o máximo 3 de consumo, lo equivalente a 7% de la capacidad recomendada internacionalmente, informó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para argumentar el incremento de 20% en el precio de los combustibles. El funcionario dijo que el país se ha rezagado en la producción interna de gasolinas y actualmente importa hasta 53% de los combustibles que consume. Explicó también que el sistema de almacenamiento y reparto es insuficiente para abastecer las necesidades actuales del país. El mercado de combustible de México ha ido creciendo de manera sostenida, pero la infraestructura se ha ampliado. En los últimos 13 años, el país incrementó aceleradamente el consumo de combustibles y pasó del 8º al 4º lugar como consumidor global de gasolinas. Y resaltó lo resaltó Joaquín Codwell. Dice, en este sentido, el titular de la Sener precisó que el sistema de almacenamiento y reparto también enfrenta un escenario adversario, ya que además de ser insuficiente para satisfacer las necesidades actuales del país, se ha tenido que recurrir a otros medios de transporte como los autotanques, que son 14 veces más caros que los ductos e implica medidas para la empresa estatal. Durante décadas, nuestra empresa nacional de hidrocarburos tuvo que asumir todos estos costos a través de una fórmula de precio único nacional, misma que no siempre lograba compensar los gastos, destacó. Al respecto, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, se refirió al desabasto registrado en diversas entidades a fines del año pasado y aseguró que está garantizado 99.9% de suministro en todo el país. La última terminal que se liberó fue en Baja California y fuera de esa hay 6 estaciones de servicio con niveles críticos de gasolina, que no quiere decir que no tengan, pero con niveles críticos de un total de 11,000, puntualizó. Dice, los huevos de oro, durante las más de 5 horas de comparecencia se hicieron señalamientos a lo expresado por el presidente Enrique Peña Nieto respecto al gran yacimiento de Cantarell, que obligó a México a entrar a un nuevo modelo de consumo de combustible
combustible sin precios artificiales porque la gallina de los huevos de oro se nos fue acabando, dijo. El senador del PRD, Luis Sánchez Jiménez, llamó al gobierno federal a hacer a un lado el cinismo de decir que se acabó la gallina de los huevos de oro, pues eso equivale a renunciar al aprovechamiento de los enormes recursos naturales en hidrocarburos con que aún cuenta el país. Y el vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, afirmó que los huevos de oro fueron agotados en gastos infructuosos. Dice, no busquemos dónde está la gallina, busquemos qué hicimos con los huevos de oro de la gallina. Y está muy claro que hicimos estelas de luz, bicentenarios, dispendios en los estados, repartos indiscriminados de recursos, reviró. Dice, los argumentos, dice, la baja producción y la falta de capacidad para almacenar el combustible antecedieron al llamado gasolinazo, una de las razones para el desabasto de combustible en varios estados del Bajío y centro del país, como se informó en este medio, en el medio de Excelsior, es porque Pemex no estaba preparado para almacenar tales volúmenes de gasolina importada. Durante julio, el mes con mayo, importación del 2016 y de toda la historia productiva de Pemex, las 6 refinerías del país solo produjeron 30% de la gasolina que se necesitaba para el consumo de la población y compró 565,000 barriles diarios. Los recortes del presupuesto de Pemex tuvieron un impacto negativo en los índices de producción al cierre de 2016. El volumen fue de 2.154.000 barriles diarios, cifras que serían la más baja desde 1981. Según el gobierno, en la actualidad no existen ya más alternativas para subsidiar el precio de gasolina y que este debe reflejar hoy su costo verdadero en el mercado. Y 3 razones fundamentales que da el gobierno para justificar el aumento al precio del combustible que distribuye Pemex. El precio internacional del petróleo subió 60% durante 2016. El tipo de cambio creció 13% en el mismo periodo y el precio internacional de la gasolina subió más de 25% en la mayoría de los países. Y dice, descartan abrir más refinerías. Petróleos Mexicanos, Pemex, negó la posibilidad de construir nuevas refinerías para revertir el severo declive en la producción de combustibles para abastecer la demanda interna. Y durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, José Antonio González Anaya, director de la empresa, reconoció que el cierre del año pasado, el procesamiento del crudo en las 6 refinerías del país fue de apenas 964,000 barriles por día, siendo este el volumen más bajo de las últimas décadas. El funcionario también reconoció que no hay medidas para resolver el aumento en el robo de combustible, por lo que la única solución viable es tener una mayor vigilancia. Bueno, pues a todo esto se suma que recordemos que cuando fue la captura del Chapo Guzmán también se exhibieron sus vínculos y sus negocios en la compañía de Pemex, y también se dice que ha tenido injerencia en la campaña de la presidencia de Enrique Peña Nieto, también se dice. Y bueno, aunado esto, quisieron cargarle todo nuestros funcionarios, toda la carga al crimen organizado, en que les habían robado la gasolina. Más bien al parecer hicieron negocios sucios y vendieron nuestra gasolina al exterior y nos dejaron sin nada. Eso creo que es lo que está pasando, que los que saquearon a nuestro país y del petróleo, y quienes saquearon nuestro petróleo fueron los mismos funcionarios públicos que se encargan de Pemex, y lo que hicieron fue venderlo al exterior. Y tenemos también que reconocer que por ahí hay vínculos que del Chapo Guzmán con gente de Al Qaeda y gente que son de alguna forma terroristas, que es lo que comentan y lo que ha salido en algunos medios también, en estos medios, y eso es lo que de alguna forma son los dimes y diretes que han surgido a lo largo de estos 3 o 4 años en este sexenio,
Y bueno, pues esto es lo que nos comenta Excelsior. Es un excelente artículo de Vanessa Alemán e Iván Saldaña. Es un excelente artículo, bastante completo, pero bueno, hay que agregar algunas cosas también a esto. Y bueno, esto es lo que nos dice Excelsior. Me tomé la libertad de leerlo tal cual, porque creo que es importante lo que está sucediendo ahorita con el gasolinazo, que no nada más son cuestiones, más bien que nos expliquen qué está pasando y qué negocios han hecho. Creo que ahí en eso cabe la transparencia. Y desgraciadamente nosotros deberíamos estar, porque es uno de los países más ricos en petróleo y de recursos naturales, México, y deberíamos estar en una posición totalmente diferente. Por ejemplo, dicen, o Estados Unidos, la universidad también, por ejemplo, está diciendo que la UNAM va a acoger a todos los chicos que sean deportados de Estados Unidos, pero lo más chistoso es que ¿qué ha hecho la UNAM también? ¿Por qué no han pedido, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países tener una sede para un intercambio estudiantil? ¿Por qué no han construido sedes de la UNAM en diferentes estados? Hay sus universidades estatales, pero la UNAM no ha crecido en ese aspecto. No han hecho más edificios para alojar a más alumnos, a pesar de que es una universidad, una megalópolis casi del estudio, de la educación. Hace falta muchas cosas y crecer más en todos los sentidos. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior 24 horas el día de hoy. Nos dice: Eagles of the Dead Metal adelantan documental sobre atentado en París. Barack Obama llama a proteger la democracia de Estados Unidos. IEPS, ¿qué es y por qué nos puede salvar del gasolinazo? Dice José Antonio Meade, descarta reducción adicional a IEPS de gasolinas. Y panelista, plan de austeridad por 500 millones de pesos en la Cámara de Diputados. Si quisieran ayudar a la economía, los partidos renunciarían a mucho subsidio por parte del INE, por ejemplo, y todo lo harían en redes sociales, porque actualmente mucha publicidad es de redes sociales, que son a veces gratuitas, y recurrirían a los tiempos gratuitos que los medios de comunicación tienen que dar a cada partido y al gobierno. En eso se ocuparían, y no necesitarían de tanto presupuesto, porque muchas veces hemos visto que en las campañas sacan hasta su publicidad en hojas blancas, ni siquiera invierten ya ni los jefes de manzana, ni los de presupuesto participativo, ni algunos partidos en invertir para la publicidad, ni siquiera gastan. Dicen que tienen recursos para publicidad y tampoco lo gastan, ocupan las cosas gratuitas, pero el dinero se lo embolsan. No gastan en publicidad. Totuaba, el pez mexicano más caro que la cocaína, impulsa Semarnat, cría de totuaba para China. Cambios migratorios en Estados Unidos obligan a Cuba a actuar ante posible descontento social. Estados Unidos pone fin a la política pies secos, pies mojados para cubanos. Y temporada de ballenas dejará $10 millones a reservar. Dice Natural el Vizcaíno, y rescatan a ballena en Mazatlán que permanecía atada a una cuerda, presentaba desnutrición, y estrés laboral afecta la concentración y la salud digestiva. Snapchat será más fácil de usar, dice. Infiniti QX50, concepto dinámico y práctico, un excelente modelo, muy compacto, muy bonito, bastante deportivo, elegante, entre un coche clásico sumamente elegante y refinado. Ahora se hace en lo compacto. Este estilo es el que trae este Infiniti QX50. La silueta de la cabina hacia enfrente, cabina con las firmes y musculosas líneas, y las superficies fluidas transmiten el mensaje de Infiniti QX. Se ha detectado una amenaza. El hombre duplicado lleva obra de Saramago al teatro, así dice a su viuda,
Pilar del Río le parecía que en España debía hacerse algo en este sentido. Y dice: estrés laboral afecta la concentración y la salud digestiva. Decirle adiós al estilo de vida sedentario y ayudar a liberar tensiones acumuladas durante el día. Y Cruz Azul visita a Pumas, decidido a extender buen momento con Gemes. El encuentro se llevará a cabo este domingo a las 12 horas desde el Estadio Olímpico, dice. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas el día de hoy. Hoy el clima. Hoy vamos a tener humedad de 73% en la Ciudad de México, vientos de 8 kilómetros por hora, temperatura máxima de 22 grados centígrados, una temperatura mínima de 7 grados centígrados, intervalos nubosos. Salgan con suéter, está haciendo frío, estaba haciendo frío en la mañana más que otros días, pero va a ser un clima agradable. En Londres vamos a tener lluvia débil con 10 grados centígrados la temperatura máxima, 0 grados centígrados la mínima, 55 kilómetros por hora en vientos. Actualmente tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia y muchas gracias por ser protagonistas y testigos de ella. Que tengan un excelente día. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.